Otra vez reciban un saludo especial. En esta ocasión voy a presentarles la unidad 2 del módulo 5 de este diplomado de Escuela de Familia. En esta unidad queremos presentarles dos propuestas metodológicas para desarrollar los talleres de Escuela de Familia. Estas dos metodologías que a continuación les presentaremos buscan que los fundamentos de los cuales hablamos en la anterior unidad se apliquen. Es decir, que estos pasos que vamos a diseñar, mostrar a continuación, tengan mucha relación con esas 4 teorías que hemos presentado como fundamentos del proceso de aprendizaje en los talleres de Escuela de Familia. Tienen que ver, por lo tanto, con el socioconstructivismo. Por lo tanto, tendrá que verse cómo es que recuperamos esa experiencia que traen los padres, los hijos a nuestros talleres, esos esquemas. Cómo buscamos de que se construye, se genere aprendizaje a través de esa interacción entre esquemas y el ambiente que vamos a formar, crear. La propuesta de estos talleres también debe mostrar cómo generamos ese ambiente rico de emociones que posibiliten la reconstrucción de los aprendizajes, cómo promovemos ese cambio de actitudes y especialmente el cambio de acciones, de conductas, y cómo generamos esta horizontalidad y esta participación de parte de nuestros participantes para que se sientan comprometidos con el taller. Entonces, todo eso que hemos visto en la anterior unidad tiene que verse reflejado también en estas dos propuestas metodológicas. Siendo coherente con el título de nuestro diplomado, diplomado en Escuela de Familia según el modelo sociocomunitario productivo, hemos querido adecuar nuestros talleres también a la presentación de los 4 momentos metodológicos de este modelo. Es decir, que nuestra primera propuesta para la planificación de los talleres de Escuela de Familia tienen que ver con estos 4 momentos. Ustedes saben muy bien que en el modelo sociocomunitario productivo, el primer momento es la práctica. ¿Qué se entiende por práctica desde el modelo? La práctica es ese ponerse en contacto con la realidad, con la experiencia, saber exteriorizar qué pensamos, qué sentimos, qué conocemos en relación a una determinada realidad, a un determinado objeto de conocimiento. Y desde el socioconstructivismo sabemos que todos sabemos algo de cada cosa con la cual nos relacionamos. Esa cosa puede ser un valor, una vivencia, una experiencia, un conocimiento. Entonces, en este primer momento, desde el modelo sociocomunitario productivo, debemos recuperar esa experiencia, esa realidad que está en la experiencia de cada uno de los participantes de Escuela de Familia. Y ese recuperar esa experiencia tiene que ver con lo que sentimos y con lo que hacemos, ¿no? Es lo que nos señala. ¿Cómo concretizamos este aspecto en nuestros talleres de Escuela de Familia? Nuestros talleres de Escuela de Familia, en este momento de la práctica, vamos a revisar el antiguo compromiso. El compromiso que se tomó en el anterior taller, lo revisamos aquí. Cada papá seguramente se comprometió a algo, ¿no? Previamente cada papá dirá, yo me comprometí a que iba a controlar mis emociones, y para controlar mis emociones iba a, a, a reconocer primero mis emociones y luego tranquilizarme y luego recién interactuar y corregir otros errores. Es decir, ese era su compromiso. Entonces, él socializará y dirá cómo le fue con ese compromiso. Y seguramente de lo que nos transmita, de esa experiencia, de esa realidad que él ha vivido,
estará resignificando la teoría que le hemos dado en el anterior taller, pero al mismo tiempo estaremos construyendo conocimiento, estaremos validando esa práctica, ¿no? Entonces, el revisar el compromiso también para nosotros es parte de esa práctica, de ese recuperar la realidad. Por otra parte, iniciaremos el taller, el nuevo taller, utilizando algún recurso y utilizando alguna técnica. Entre los recursos pueden ser la cuestión de algún video, una fotografía, una noticia, sí, distintos materiales que nos permitan movilizar esos sentimientos de los cuales hablaba la práctica y movilice también esos haceres, la manera como hacemos. A ratos podremos utilizar técnicas como la lluvia de ideas, como el realizar un sociodrama. La intención de este momento es movilizar esos conocimientos, esos haceres, esos sentimientos, recuperar esa experiencia de los papás. Entonces, en eso va a consistir el momento de la práctica en nuestros talleres. Revisar el compromiso e iniciar el taller utilizando un material y una técnica grupal, una técnica que nos ayude a que las personas interactúen y expresen lo que saben sobre ese tema que vamos a tratar. El modelo, volvemos al modelo, como segundo momento está la teoría. Lo que nos señala mucho el modelo es que queremos descolonizar esa teoría y la mejor manera de descolonizar o resignificar esa teoría es resignificarla a partir de la práctica. La teoría se resignifica, se descoloniza si antes hemos buscado de ser conscientes qué sabemos, qué pensamos sobre dicha realidad. Y desde esa mirada de nuestra práctica es que revisamos la teoría. Por lo tanto, vamos a revisar si la teoría es pertinente o no es pertinente de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra realidad. Dentro del modelo lo importante no es generar conocimiento, sino ver cuán pertinente es esa teoría para transformar nuestra realidad. En este momento de la teoría también es que se busca esa resignificación de la teoría a partir de la práctica. Entonces, ese segundo momento en escuela de familia va a tener también dos fases. La primera será la presentación de la teoría, la presentación, una charlita, una exposición breve de unos 15 minutos en relación al tema sobre el cual se está tratando. Si el taller que estamos tratando es la cuestión ¿qué es educar?, que es un taller que vamos a desarrollar luego. En el primer momento, en la práctica, buscaremos de que los papás expresen, manifiesten sus concepciones de qué significa educar en el contexto en el cual vivimos. Y no solamente decir educar es esto, sino por qué creemos que educar es esto, ¿no? Y en el momento de la teoría presentaremos una charlita sobre, ya recurriendo a algunos autores, algunos textos, de presentar qué es eso de educar. Y en un segunda fase de esta teoría, vamos a buscar resignificar esa teoría a partir de la práctica. Es decir, les vamos a pedir a los papás que comparen lo que les hemos presentado como teoría con lo que ellos habían generado como práctica, como es recuperar su experiencia. No con la intención de que la teoría sea más que esa práctica, sino que esa misma teoría le diga a la teoría, que esa misma práctica le diga a la teoría, mira que también las cosas se pueden ver desde otro punto de vista o desde también esto otro que tú no lo decías es válido porque el contexto es diferente, ¿no? Entonces, ese será el momento de la teoría. Volvemos al modelo. En el modelo, después de recuperar nuestra experiencia,
el entrar en contacto con la realidad en la práctica, ver la pertinencia de la teoría, resignificarla a partir de la práctica, se busca valorar. ¿Qué significa este valorar? Es tomar, asumir una postura ética, ver en qué medida esos nuevos conocimientos, esas nuevas prácticas eh, están en consonancia con el principio de la vida y sobre todo en nuestro caso con el vivir bien. ¿En qué medida esas nuevas prácticas, ese saber recuperado a partir de la práctica y de la resignificación de la teoría a partir de la práctica nos pueden ayudar a vivir bien? En el momento, ya para nuestros talleres, eh, en relación a qué es educar, nos hemos puesto en contacto con la realidad, los papás han expresado qué es eso de saber educar desde nuestro contexto. Les hemos presentado en el segundo momento de la teoría una charlita de 15 minutos, breve, concreta, sobre qué es educar desde la teoría y luego les hemos hecho resignificar esa teoría a partir de la práctica. Pasamos a valorar algunas ideas que creemos importantes a partir de esa interacción entre teoría y práctica, valorándolas en función de qué ideas, qué prácticas que se han discutido, que se han presentado, nos pueden ayudar a vivir bien en nuestras familias, a construir nuestras familias. Por lo tanto, pensaremos también en las consecuencias que podrían tener la vivencia de estas ideas, de estos conocimientos, de estas experiencias en nuestra propia familia. Entonces, pasaremos a esta valoración ética de ese conocimiento, de esas prácticas, en función de las consecuencias que puedan desarrollarse. Como cuarto momento del modelo está está el momento de la producción, que implica un cambio creativo, una transformación. Ustedes saben muy bien que este producto puede ser tangible o intangible. En nuestro caso, en nuestros talleres de escuela de familia, el momento de la producción lo vamos a comparar con ese momento de la acción. El producto para nosotros es el cambio de conducta, el cambio de actitud, el compromiso con esa idea, experiencia que hemos valorado como positiva para vivir bien en nuestras familias. Y por lo tanto, esa producción no lo vamos a ver inmediatamente en el taller, sino lo tenemos que ver en las familias concretas. Es por eso que en este momento de la producción dentro del taller, les vamos a pedir a los padres de familia que hagan un compromiso para cambiar alguna actitud. Ese compromiso tendrá mucho que ver con aquellas ideas, experiencias, vivencias que hemos valorado como positivas para vivir bien en nuestra familia. Entonces, nuestro taller de escuela de familia, según el modelo sociocomunitario productivo, va a tener 4 momentos: práctica, teoría, valoración, producción. En el momento de la práctica vamos a revisar el compromiso anterior de la anterior sesión de escuela de familia y ahí sobre todo les preguntaremos cómo les fue con el compromiso que tomaron en la anterior sesión. Lo que compartan es también parte de ese contacto con la realidad y también es parte de esa resignificación de la teoría. Es decir, una cosa es lo que nosotros podemos decirle a nivel de teoría en la charlita que vamos a dar en el segundo momento, pero a la hora de ponerla en práctica en la familia, seguramente se encontrarán con aspectos que funcionan y con aspectos que no funcionan de acuerdo al contexto. Y como segunda parte de este momento de la práctica, recuperaremos la experiencia y conocimientos de la realidad en relación al nuevo tema. Para eso les pedimos utilizar materiales que movilicen conocimientos, emociones. También les pedimos utilizar una técnica grupal y
a partir de este momento llegar a algunas conclusiones, ¿no? Es decir, la idea es recuperar qué sabemos, qué conocemos, cómo hacemos en nuestro contexto en relación a dicho tema y por qué lo hacemos de esa manera. Y por lo tanto, los papás, por lo tanto, a partir de este momento es que se reconoce su experiencia, se reconoce sus esquemas desarrollados a partir de las posibilidades que le ha dado su ambiente, su contexto. Luego, presentación de la teoría. En el momento de la teoría, exponer en la teoría, la presentación en PowerPoint o con otro recurso. La resignificación de la teoría sería la segunda parte de la teoría de este momento y se lo puede hacer por grupos, donde se revisan las conclusiones que se tomaron en la práctica y se las compara con la teoría que se ha presentado. No en función de saber quién es más o menos, sino en función de tener ideas que luego podamos valorar en el momento de la valoración como útiles para vivir bien en familia. Y esas mismas ideas que valoremos como positivas para vivir bien en familia deberán ser aquellas ideas que tomen los papás como compromiso de transformar la realidad de su familia, compromiso de cambiar esta actitud. Entonces, estos son los 4 momentos y la manera como los vamos a desarrollar en nuestros talleres de escuela de familia. Como segunda propuesta para planificar nuestros talleres está el ciclo de aprendizaje, ¿no? Planificar nuestros talleres según el ciclo de aprendizaje. El ciclo de aprendizaje es una teoría que viene desde Dewey, quien proponía que todo aprendizaje empieza a partir de la experiencia, ¿no? Luego será Kolb, un educador, que nos propondrá como 4 momentos para esta construcción del aprendizaje a partir de la experiencia. Para él tomará la cuestión de experimentar, reflexionar, conceptualizar y aplicar. Nosotros para nuestro taller de escuela de familia, ayudados por una institución que se llama CEINDES, hemos introducido también un quinto elemento que es el compartir. A continuación vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos momentos, cada uno de estos 5 momentos del ciclo de aprendizaje. Vamos a empezar por la cuestión de qué estamos entendiendo. Vamos a comenzar siempre del experimentar, del vivenciar. En este momento se busca de partir de una situación o un problema real y común para la reflexión, para recuperar nuestra vivencia, nuestra experiencia en relación a ese problema. La metodología sugiere utilizar algunos juegos, algunas técnicas. Es por eso que dentro del ciclo de aprendizaje este es el momento del placer, de los juegos. Pero no es el juego por el juego, sino que este placer a partir de los juegos, de las técnicas grupales, implican la movilización de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Si lo que queremos es que ese momento se movilicen, se despierten y se expresen esos pensamientos y sentimientos que nos genera el revisar determinada situación o problema. Esos sentimientos, pensamientos, acciones van a ser la base de discusión en momentos posteriores. Si se dan cuenta, es también en este momento en que estamos recuperando esos conocimientos previos, esos esquemas de los papás, estamos valorando sus experiencias. Por otra parte, es este momento donde vemos que entre cada grupo de padres interaccionan y generan conocimiento. Es este momento donde creamos ese ambiente, comenzamos iniciando creando ese ambiente placentero que va a ayudar a los papás a expresarse y estar en la disponibilidad también de cambiar ciertos esquemas.
Luego de este experimentar, vivenciar, la metodología del ciclo de aprendizaje nos invita a compartir. ¿Qué es lo que se comparte? Se comparte, se expresan los sentimientos que han generado o que han sido provocados por el anterior momento. En un taller que también proponemos en este texto como ejemplo, eh, se les pide a los papás en el experimentar, vivenciar, realizar un sociodrama donde pongan en evidencia una conducta rebelde de un adolescente. El taller es la adolescencia y rebeldía. Y el hecho de asumir el papel de papá y asumir el papel de adolescente rebelde implica despertar ciertos sentimientos, ciertas vivencias. Entonces, lo que nos pide el ciclo de aprendizaje es que los papás expresen esos sentimientos. ¿Cuál es la intención de que expresen esos sentimientos? De que cesemos el aspecto emocional, de que esos sentimientos queden como ya cerrados para que estemos más disponibles a interpretar, reflexionar sobre lo que hemos pensado, ¿no? Entonces, la disponibilidad a interpretar esa situación, a reflexionar sobre esa situación. Es decir, no influidos por lo emocional, sino en este momento deberíamos cesar ese aspecto. Y para cesarlos, lo que nos invita a la metodología eh, es expresar esos sentimientos. Entonces, la expresión de esos sentimientos ayuda a que se cierren. Para eso hay varias metodologías. Se puede hacer una ronda donde cada uno exprese cómo se está sintiendo. Se puede hacer por pequeños grupos. Se puede hacer que cada papá exprese en una ficha su sentimiento y lo peguen o lo quemen. Es decir, hay varias maneras de trabajar ese momento, lo que están sintiendo. Al final de todo ese proceso, el facilitador lo que puede hacer es un resumen de los sentimientos, quiere enfatizar en cuáles son más, qué es lo más, en el sentimiento en cuál más se está haciendo mayor énfasis o menor énfasis, ¿no? Luego de haber experimentado, vivenciado, haber compartido nuestros sentimientos, cómo nos hemos sentido como padres, cómo nos hemos sentido como adolescentes, recién pasaríamos al momento de la reflexión. ¿Qué implica este momento de la reflexión? Este momento está muy en relación con el primer momento, con la vivencia que hemos generado en el primer momento. Y la idea es interpretar, analizar la experiencia por medio de preguntas. Entonces, en el caso que estamos presentando, las preguntas podrían ser, ¿cuáles son las causas que generan rebeldía en los adolescentes? ¿Por qué, por qué, qué es lo que causa la rebeldía en los adolescentes? ¿Es normal la rebeldía en los adolescentes? Eh, ¿Cómo se puede intervenir ante situaciones de rebeldía con nuestros jóvenes? Entonces, esas preguntas y las respuestas que vayan dando los participantes eh, van ayudando a interpretar y analizar la experiencia, esa situación que estamos trabajando, que es la situación de la rebeldía en los adolescentes. En la interacción y en las respuestas, lo que va a suceder en el grupo es que nos enriquezcamos mutuamente. La idea es que aquí hablen todos, expresen todos lo que piensan en relación a esa situación, en este caso la rebeldía en los adolescentes, con la intención también de que vayamos llegando a algunos consensos, en otras palabras, construir algunos conceptos, llegar a algunos principios de por qué se da la rebeldía, cómo se puede enfrentar la rebeldía. Entonces, que ellos mismos vayan, a partir de sus intervenciones, vayamos construyendo estos conceptos, estos conocimientos entre todos.
Y ahí es muy importante la intervención del facilitador que haga que se proponga una pregunta y todos vayan siguiendo la misma pregunta, que no cada uno se lance por un lado diferente y no se construya nada. En cambio, va a ser muy importante que el guía formule una pregunta y todos discutamos hasta que lleguemos a algunas ideas comunes entre todos. Entonces, en primer lugar, experimentamos, vivenciamos, despertamos emociones, pensamientos. En el compartir, tratamos de cesar lo emocional para que ya en la parte del reflexionar, trabajemos sobre esos pensamientos y construyamos teoría compartida a partir de algunas preguntas que propone el facilitador, para luego pasar al momento de la conceptualización o generalización. Es en este momento que el facilitador, teniendo en cuenta lo que ya se ha reflexionado, lo que se ha producido en la reflexión, debería hacerse un análisis del anterior momento eh, y al mismo tiempo ese conocimiento que se ha generado debería adecuárselo para que sean conocimientos aplicables a la vida diaria. Por lo tanto, aquí se propone hacer una síntesis de algunos principios que se han llegado como conclusión del anterior momento, pero al mismo tiempo el facilitador puede puede haber preparado una presentación de unos 15 minutos donde lo que presente lo relacione con lo que han generado en el grupo. Por lo tanto, en esta conceptualización, en esta generalización, el facilitador, por una parte, ha revisado la teoría, que dice la teoría con respecto a esto de la rebeldía, pero debe ser capaz de enriquecer, de hacer que se interactúe esta teoría con lo que ha reflexionado el grupo. Entonces, ahí se requiere bastante habilidad de parte del facilitador de no hacer una charla desvinculada de lo que se ha reflexionado, sino hacer una charlita a partir de la teoría de los textos muy ligada a lo que se ha reflexionado, en función de completarla, en función de aclararla, en función de ampliar ciertos conocimientos. Y también reconociendo el valor de esa reflexión concreta que se ha hecho. Luego de ver, primero comenzamos por la experimentar, compartir la cuestión emocional, reflexionar a partir de unas preguntas para llegar a algunas conclusiones. El facilitador presenta una pequeña charlita a partir de la revisión de la teoría, pero tratando de vincularla con lo que se generó en el momento de la reflexión por parte del grupo. Todo esto debería terminar en la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Esos conocimientos que hemos producido deberíamos buscar que se apliquen en la familia. ¿Y cómo hacemos de que eso se aplique en la familia? A partir de un compromiso. Dicho compromiso, como ya lo hemos dicho también en anteriores momentos, implica un seguimiento en los próximos talleres. Porque si solo se comprometen y luego no hacemos el seguimiento, no estamos ayudando a cesar el proceso. Y la vivencia de ese, el hecho de que el compromiso se haga vida en la familia, cierra de nuevo y vuelve al momento del experimentar, vivenciar. Entonces, el ciclo de aprendizaje es una metodología cíclica, ¿no? Volvemos al vivenciar, experimentar, cuando compartan en este momento del experimentar, vivenciar lo que han vivido antes, están otra vez movilizando pensamientos, sentimientos, vivencias, ¿no? Nuestros padres de familia, y cierra ese proceso. Es decir, este es un proceso cíclico. Muy bien, muchas gracias por su atención y estas son las dos metodologías que presentamos. Ya habíamos presentado una primera metodología en el módulo 1, en la unidad 4 del módulo 1. Entonces ahí tienen 3 posibilidades para planificar y ejecutar los talleres de escuela de familia.
Ya en la planificación concreta en sus unidades educativas, cada grupo puede optar por uno o por dos de estas modalidades para la planificación de talleres de escuela de familia. Eh, no es necesario que se apliquen todas, sino la que yo veo y puedo manejar mejor, ¿no? Con la cual me sienta más a gusto. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la unidad 3.